Microtúbulos. Los microtúbulos son uno de los tres tipos de filamentos que adoptan el citoesqueleto de la célula. Los microtúbulos corresponden a los de mayor tamaño y proporcionan un soporte estructural a la célula. Las células eucariotas con un núcleo celular definido presentan un citoesqueleto que entrega el soporte interno y que las células necesitan para mantener su forma y otras funciones, como por ejemplo el auxiliar de movilidad celular. Los elementos del citoesqueleto están conformados por tres tipos de fibras de proteínas. Están los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. La función de estos es dar resistencia a las células frente a la fuerza de compresión, manteniendo la forma de las células, aportando soporte estructural del centrosoma, cilios y flagelos. Forman rieles para las proteínas motoras, como por ejemplo las kinesis y aldeinas, que transportan vesículas y otros cargamentos dentro de la célula. Algunos son las mitocondrias. Son responsables para la organización de la estructura, llamado hueso miótico, que separa los cromosomas durante la división celular o mitosis a través de los centrosomas. Además, son componentes claves de los flagelos, cilios, estructuras especializadas de las células eucariotas que ayudan al desplazamiento. La estructura de los microtúbulos es en que en un corte transversal están formados por 13 protofilamentos, dejando una cavidad central que está formada por dos tipos de tibulinas. Están las A-tibulinas y las B-tibulinas, que cuando se asocian forman dímeros, como lo podemos ver acá. A-tibulina, B-tibulina forman un dímero. Entonces, estos dímeros de tibulina se asocian para conformar los 13 protofilamentos, pues que finalmente constituyen en un microtúbulo. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Lancheros y les vengo a explicar los microfilamentos. Son finas fibras de proteínas globulares de 3 a 5 nanómetros. Forman del citoesqueleto y están compuestas de una proteína llamada actina, la cual es la proteína celular más abundante. También están formados por monómeros de actina globular. Cada monómero tiene ADP y ATP. ¿Qué significa? ADP significa adenosin de difosfato y ATP significa adenosin de trifosfato. También pueden hacer movimientos celulares, incluyendo el desplazamiento, la citocinesis y las contracciones. Tres tipos de fibras de proteína. Los microfilamentos son los más delgados, ya que, como dice acá, tienen un diámetro de 3 a 5 nanómetros. Ahora les voy a hablar de la estructura. Para ello utilizaré esta gráfica que pueden ver acá. ¿Qué nos dice la estructura? Cada microfilamento está formado por dos hebras de actina enrolladas en forma de hélice, como se puede ver acá. Están enrolladas en forma de hélice, es decir, una sobre la otra. Como dije, cada monómero tiene ATP o ADP y cada filamento es de 3 a 5 nanómetros. Los microfilamentos se proyectan dentro de las vellosidades y dando forma a la superficie de las células. Ahí podemos pasar a lo que es la función de los microfilamentos. Los microfilamentos, su función es darle estabilidad, darle la estructura y darle el movimiento a la célula. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los filamentos intermedios. Estos filamentos son elementos del citoesqueleto más resistentes. Estos forman una red que rodea el núcleo y se extiende hasta la periferia celular. Así ocasiona que interaccionen con la membrana plasmática. Como su nombre lo sugiere, los filamentos intermedios tienen un diámetro promedio entre 8 y 10 nanomol. Estos filamentos los encontramos únicamente en la célula animal.
En estos filamentos encontramos proteínas como la queratina ácida, la queratina básica, la bimentina, la esmina, la periferina, entre otros. Su función principal es darle la rigidez a la célula. La función depende de la composición y la localización de los filamentos. Su función no se observa claramente in vitro, ya que es dar origen a tejidos y órganos. También son esenciales para el anclaje de células a otras células o a la matriz celular. Son flexibles y resistentes, dos propiedades óptimas para soportar tensiones mecánicas. Se ha estimado que pueden estirarse entre un 250 y un 350% de su longitud inicial cuando se someten a fuerzas de tensión. En cuanto a su estructura, acá podemos evidenciar una estructura muy detallada. Su estructura general se puede describir semejando estos filamentos a cuerdas constituidas por polímeros de proteínas fibrosas en forma de bastoncillos que se encuentran en haces muy empaquetados con distribuciones helicoidales que son como muy largas. Los filamentos se pueden agrupar en 6 familias o 6 tipos. El tipo 1 y 2 son los que les comentaba anteriormente, la queratina ácida y la queratina básica. El tipo 3 es la bimentina, tipo 4 son los neurofilamentos, tipo 5 las láminas nucleares, el tipo 6 ya tiene 2 proteínas, la faquinina y la filensina. Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca de los cilios. ¿Qué son los cilios? Es una serie de prolongaciones móviles, cortas y numerosas de la membrana plasmática que recubren la superficie celular de algunos organismos eucariotas. Los cilios tienen una estructura interna formada por proteínas y microtúbulos que permiten el movimiento de la célula y el transporte de materiales sobre los epitelios, así como el desplazamiento de algunos fluidos tanto en el tracto respiratorio como el sistema. El movimiento de los cilios son rítmicos y coordenados. Esto ya que reciben energía de las proteínas en la forma de ATP y permiten el transporte celular, unicelular y de las partículas. Les voy a hablar acerca de las funciones de los cilios. Los cilios son estructuras que pueden moverse y permiten el desplazamiento de diversos fluidos y partículas. De allí pueden realizar las siguientes funciones. Generan pequeñas corrientes de movimiento cerca de la membrana plasmática que atraen el alimento, regulan el sistema nervioso, permiten el desplazamiento de los fluidos, permiten el desplazamiento de partículas ubicadas en su superficie, permiten la propulsión de organismos unicelulares protistas, permiten el desplazamiento de las mucosas en la vía respiratorias, el desplazamiento de los gametos en el sistema reproductor, regulan el balance hídrico de los organismos excretores y filtran las partículas que pasan por los bronquios. A continuación les voy a hablar acerca de la estructura de los cilios. Entonces, los cilios está compuesta por 2 estructuras, una que podemos ver en esta parte que está por el corpúsculo basal y la otra que lo podemos encontrar acá que ya está en las otras partes. Por ejemplo, acá encontramos la membrana plasmática, acá el puente central, par de microtúbulos centrales, microtúbulo B, microtúbulo A, la cabeza espinal, la espina radical, la puente de la nexina, que la podemos encontrar por acá, el brazo interno de la adenina y el brazo externo de la dineína. Bueno, entonces podemos hablar que los cilios tienen un diámetro aproximadamente de 0.5 micras a 5 y 50 micras. Estos están compuestos por una anoxena o tallo que son 9 dobletes de microtúbulos exteriores. A disposición se conocen como 9+2 y estos generan 2 proteínas que son la quinexina y la teneína. Y el subtema que me correspondió fueron los flagelos. Entonces, un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares.
y normalmente son usados para dar movimiento. Existen 3 tipos de flagelos, los cuales son los eucariotas, los bacterianos y los arqueos. Y los 3 comparten una misma característica, y es que su apariencia superficial es igual. Entonces, los flagelos eucariotas son aquellos de las células procariotas, animales y plantas. Son también las proyecciones celulares que baten generando un movimiento helicoidal. También son estructuras poco numerosas, 1 o 2 por célula, de forma cilíndrica, de un diámetro uniforme. Su núcleo es un cilindro de 9 dobletes de microtúbulos que redondean a otros 2 centrales, y su estructura se denomina axonema. Estos flagelos también impulsan a los espermatozoides y a muchos protistas, ya que estos están diseñados para que uno solo de ellos o unos pocos puedan impulsar a la célula completamente a través de un fluido. Y en los flagelos eucariotas, estos pueden estar situados bien sea en la parte de adelante y tirar de la célula, o en la parte de atrás y empujar a la célula. También este sirve para impulsar a la célula bacteriana, también constituye su proporción externa más visible, consta generalmente de un tipo de proteína, y en él no se realiza ningún trabajo quimiomecánicamente. Estos también tienen una estructura única, completamente diferente a los demás sistemas orgánicos utilizados por los seres vivos para dar movimiento. También este sirve para impulsar a la célula bacteriana, también constituye su proporción externa más visible, consta generalmente de un tipo de proteína, y en él no se realiza ningún trabajo quimiomecánicamente. Además, este flagelo tiene un mecanismo de rotatorio con un motor reversible, y funciona en los 2 sentidos de giro situado en el punto de anclaje del flagelo en la membrana plasmática. Y por último tenemos los flagelos arqueanos o flagelos archaea, que se consideran no homólogos, filamentos que se extienden fuera de la célula, son orgánulos análogos, y es el conjunto de filamentos que giran como uno solo. Muchas gracias.